Muy buen día, mis queridos estudiantes. Hoy, lunes 5 de octubre, iniciarás investigando sobre las plantas. Para ello, te preparé una sesión de aprendizaje de ciencia y tecnología. ¿Las plantas tienen vida? Veamos la meta y los criterios que debes considerar para llegar a la meta. Meta: explicar por qué las plantas son seres vivos a partir de su ciclo de vida. No lo olvides, esa es la meta. ¿Qué criterios tienes que cumplir para lograr la meta? Primero, vas a describir los cambios en el ciclo de vida de una planta. Compararás los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales. Describirás a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida. Ponte cómodo porque iniciamos. Ahora vamos a leer la siguiente situación. Acompáñame. Durante su recorrido, Mariana observa una variedad de plantas y algunos animales. Piensa: ¡qué lindos! Ahí está Blanquita. Ha tenido 3 perritos. ¿Cuántas palomas comiendo? Estas son las plantas que le gustan a mamá. Las llevaré a casa para darle una sorpresa. Luego, al llegar a su casa, Mariana encuentra a sus hermanos jugando y piensa: voy a poner las plantas en esta caja y la esconderé en mi armario para entregarle a mi mamá mañana. Ahora a jugar. Pasaron unos días. Cuando fue a buscar a su rana de juguete, ¿qué encontró? ¡Oh no! ¿Qué pasó? Olvidé las plantas que le iba a regalar a mi mamá, nos dijo Mariana. Pensé que las plantas eran de adorno como mi ranita de juguete. Después de haber leído y haber observado las imágenes, ¿qué es lo que piensas que sucedió con estas plantas? Ahora conversemos. ¿Qué es lo que encontró Mariana camino a casa? Una variedad de plantas y algunos animales, correcto. ¿Qué pasó con Blanquita la perrita? Tenía crías. ¿Qué hacían las palomas? Estaban comiendo en el parque. ¿Y cómo eran las plantas que le gustan a su mamá? Parecían girasoles, ¿verdad? Ahora dime, ¿las plantas son adornos como la ranita de juguete de Mariana o no? ¿Por qué? ¿Qué crees que les ocurrió a las plantas que Mariana guardó en la caja? ¿Qué seres vivos observó Mariana en su recorrido? ¿Cómo lo sabes? Es momento de contestar la siguiente pregunta. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Sí o no? ¿Por qué? Recuerda, vas a responder esta pregunta en tu cuaderno con tus saberes previos. Puedes hacerla a través del dibujo o de manera textual. Piensa, mi niño, ¿cómo puedes hacer para saber si tu respuesta es correcta? ¿Podrás observar las plantas de tu jardín? ¿Preguntarle a tu familia? ¿Observar dibujos de plantas? ¿O quizás buscar información en libros de internet? ¿Qué otras cosas puedes hacer para saber si tu respuesta es la correcta? Te invito a realizar las siguientes acciones para responder la pregunta inicial. Ayuda a Mariana a clasificar lo que observó en su caminata y en su casa e indica por qué los colocas allí. Completa una tabla como la que te estoy presentando y registra según lo que se está preguntando. Vamos a iniciar con lo que observó Mariana en su caminata y observó perros, palomas, árbol. En su casa vio florero, su rana de juguete y tú puedes completar con algún objeto más que puede haber observado. Ahora veamos
con el perro. ¿El perro es un animal con vida o sin vida? Con vida, muy bien. ¿Y por qué? Porque nace, crece, se reproduce y muere. Tiene sus crías, ya lo vistes en el parque, ¿no? Se traslada de un lugar a otro, muy bien. Así harás con las palomas, con el árbol, con el florero y con la rana de juguete. Tú puedes, completa este cuadro en tu cuaderno. Mariana piensa en su rana de juguete y recuerda que tiene un libro de animales que habla de esta especie. Por lo tanto, ella piensa, revisaré mi libro donde habla sobre las ranas. Acompáñame. Ciclo de vida de las ranas, dice. Una rana puede vivir entre 6 y 7 años. Número 1. Las ranas nacen de huevos que son liberados en el agua por la rana hembra. 2. Luego de un tiempo nace el renacuajo que tiene cola y órganos especiales para respirar en el agua. 3. A los pocos días la cabeza del renacuajo se desarrolla y éste se alimenta constantemente. 4. Después de unas semanas, se le acorta la cola y aparecen las patas. Y 5. Después de 3 meses, la rana ya es adulta y vive en la tierra. Entonces ya podrá reproducirse para iniciar nuevamente el ciclo de vida. ¿La rana es un ser vivo? Por supuesto que sí. ¿La rana de juguete es un ser vivo o no? No es un ser vivo. ¿Cuáles son los momentos del ciclo de vida de una rana? Ya los mencionamos. Nace, crece, se reproduce y muere. Entonces, mi niño bello, no lo olvides. Las ranas son seres vivos que cumplen un ciclo de vida. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. La pregunta es, ¿y las plantas son seres vivos? Piénsalo. Para responder con fundamento a la pregunta inicial, nos vamos a informar. Lee qué es lo que ocurre con la semilla que sembró Mariana. Cuando una semilla cae de una planta y llueve, o cuando siembras una semilla en tierra fértil y la riegas con agua, esta empieza a crecer. Observa la imagen. Ahora vamos a la imagen siguiente. A la semilla le sale una pequeña raíz. Este es el primer brote de la planta. Tercera imagen. Luego crece un tallo y salen las primeras hojas. La planta toma la luz del sol, minerales del suelo, el agua y el aire del ambiente para hacer su alimento y seguir creciendo. No lo olvides. Nos seguimos informando. De algunas plantas saldrán flores y frutos, de los que surgirán las semillas que darán lugar a las nuevas plantas. Así se inicia un nuevo ciclo de vida. Veamos, algunas plantas viven poco tiempo como los girasoles que viven aproximadamente 6 meses. Otros viven varios años como los pinos que viven hasta 200 años. Y la pregunta es, ¿dónde viven las plantas? Las plantas viven en ambientes terrestres. Por ejemplo, el algarrobo crece en los desiertos del norte del país, el ichu en la puna, el cedro en los bosques de la selva, etc. Sin embargo, existen algunas plantas que viven en el agua dulce o salada, en la parte superficial de lagos, lagunas, ríos y mares. Por ejemplo, la totora, el junco y las lentejas de agua son plantas acuáticas. Conozcamos un poco más sobre las plantas terrestres y las plantas acuáticas. Hablábamos del algarrobo. Su nombre científico es Prosopis pallida. Nos dice que es un árbol de tronco grueso con hojas muy pequeñas para no perder agua. Sus semillas permanecen en el suelo hasta que llega la lluvia y lo germina. ¿Para qué se utiliza? Producen un fruto, la algarroba,
que contiene gran cantidad de azúcares, proteínas y vitaminas. Con ella se prepara la rica algarrobina que brinda mucha energía. Sus semillas sirven para elaboración de café. Ahora veamos una planta acuática, la totora. Su nombre científico es Scirpus californicus. Es una hierba acuática que puede llegar a medir hasta 4 metros de altura. Casi la mitad de esta está sumergida bajo el agua y la otra parte está por encima de la superficie. Posee un tallo muy liso, flexible y liviano. ¿Para qué se utiliza? La fibra de la totora se utiliza para elaborar esteras, sillas, muebles, canastas, sombreros, etc. También se usa para construir casas como las viviendas en los Suros, en el lago Titicaca en Puno y embarcaciones como los caballitos de totora de Huanchaco en Trujillo. Ahora que te has informado más sobre las plantas, demuestra lo aprendido. Vas a iniciar completando el esquema del ciclo de vida de la planta y dibujarás en cada círculo lo que vas escribiendo. Veamos, cuando la semilla cae a la tierra por acción de la lluvia, comienza a germinar, por lo tanto, inicia el ciclo de vida. Es decir, nace, sale por fin a la tierra. Una vez que nació, con el transcurrir de los días, semanas y a veces meses, la planta va creciendo hasta madurar. Luego de ello, cuando la planta ya está adulta, va a reproducirse, es decir, va a tener frutos. Y luego de un tiempo, algunas menor y otras mayores, la planta muere. Entonces, ahí estamos hablando sobre el ciclo de vida de la planta. Completa el esquema. Luego, ¿qué partes de la planta comienza a crecer? ¿Cuál sería la secuencia? ¿Será primero la raíz, las hojas, el tallo o las flores? ¿Tú qué dices? Vamos, ordena. Luego de ello, ordena el ciclo de vida de la rana en tu cuaderno. Recuerda cómo era primero la rana. Lo hemos leído en el libro de Mariana. Colocas un número en cada recuadro indicando el orden. Seguimos demostrando lo aprendido. Para ello vas a comparar el ciclo de vida de las plantas y de los animales. Nace. ¿De dónde nace la planta? De una semilla, correcto. ¿Y el animal nace de qué? ¿Recuerdas que se depositaban los huevos en el agua? ¿Y cómo crece la planta? ¿Cómo crecen los animales? En este caso la rana. Completa el cuadro. ¿Cómo se reproduce la planta y cómo se reproducirá la rana? ¿Cuándo muere una planta? ¿Cuándo muere la rana? ¿De qué se alimenta la planta? ¿Y de qué se alimenta la rana? ¿Cuál de estos dos produce su alimento? ¿Serán las plantas o será la rana? Completa este cuadro. Ahora observa el cuadro que has completado y responde en tu cuaderno. ¿En qué se parece el ciclo de vida de las plantas al de los animales? ¿Y en qué se diferencia? Vamos, con ayuda de mamá o papá, completa estos recuadros. ¡Genial! Ha llegado el momento de responder las preguntas iniciales en tu cuaderno. Ahora sí, vas a responder con más precisión. ¿Las plantas son seres vivos? ¿Por qué? Organiza tu respuesta a través de un dibujo y texto. Puedes iniciar. Las plantas son seres vivos porque, vamos, ya trabajamos, ya hemos conocido mucha información sobre las plantas. Así que contesta con fundamento tu pregunta. Ahora compara esta respuesta con la inicial que escribiste o dibujaste. Dime,
¿Son iguales o diferentes? ¿Qué nueva información descubriste? Muy bien, mi niño. Luego de ello, responde de manera oral. ¿La rana de juguete es un ser vivo como las plantas? ¿Qué diferencia hay entre la rana de juguete y las que viven en una laguna? ¿Podemos decir que las plantas son seres con vida? ¿Por qué? ¿Qué es lo que necesita la planta para germinar? Luego de ello, reúnete con la familia y reflexiona. ¿Qué hiciste para saber si las plantas son seres vivos? ¿Cuáles son los momentos que hay en el ciclo de vida de un ser vivo? ¿Te fue fácil o difícil explicar por qué las plantas son seres vivos? ¿Qué te ayudó a realizar esta explicación? No olvides, mi niño bello, que vas a grabar tu explicación sobre por qué las plantas son seres vivos. Para ello vas a utilizar un audio. Ahora, mi niño, antes de terminar, vas a averiguar sobre algunas plantas de la localidad o región que sean importantes por su uso, ya sea medicinal o de algún alimento, artesanal o que sirvan para la construcción, etc. Una vez que tengas esta información, vas a elaborar una ficha informativa como la que te presento en el modelo. Le colocarás un título, colocarás un nombre común, averigua su nombre científico, qué tipo de planta es, de qué nace, qué características tiene y cuál es su uso. Y por supuesto lo acompañas con una imagen. Recuerda, esta ficha informativa formará parte de tu portafolio que presentarás al finalizar la experiencia de aprendizaje. Vamos a ver si hemos llegado a la meta. Para ello, revisa tu explicación y tu ficha de trabajo si cumple con los siguientes criterios. ¿Describiste los cambios en el ciclo de vida de una planta? ¿Comparaste los cambios en el ciclo de vida de las plantas y los animales? ¿Describiste a través de dibujos y fichas las características de las plantas como seres vivos a partir de su ciclo de vida? Si lo has hecho, marcarás "lo logré". Y si aún no lo logras, tendrás que marcar "lo estoy intentando" o "necesito apoyo". Sé que harás un buen trabajo, pero si necesitas ayuda, me puedes consultar. Gracias por trabajar en familia. Aprovechemos cada momento para aprender. No olvides, la educación no puede parar. Besos y abrazos virtuales.